¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, don Jorge Matei. Y Buenas noches. nuestro querido invitado, don Mario Ríos Santander, que va a hacernos un programa hoy día, pero de lujo. Así que buenas tardes o buenas noches, don Mario. Hola, hola. Vamos con la entrada y empezamos el programa. ¿Ok? Ahora sí, aquí ya estamos en vivo, Aracho. Don Mario, un gusto conversar con usted. Muchas gracias. Gracias por la invitación. No, y gracias a usted por aceptarla, que es lo más importante. Nos sentimos muy orgullosos de estar aquí, don Juan, don Jorge, Ya. a sus órdenes. Muchas gracias, don Mario. Un gusto tenerlo por acá. Hartos temas interesantes y que sean útiles para que los auditores estén animosos con nuestra conversación. De todas maneras. Don Mario, usted tiene una historia política desde mucho tiempo antes del periodo que empieza al final del 73. Me gustaría preguntarle que nos explicara así en corto cómo fue el periodo de Frei Montalva comparado con el periodo de Allende y qué es lo que lleva a Allende, según su opinión, a ser presidente de Chile. Yo voy a partir un poquito antes de la pregunta suya. Voy a partir con Jorge Alessandri. Perfecto. Mi presidente favorito. Bueno, para mí no, lamentablemente. Yo sostengo que Jorge Alessandri no supo ubicarse en el mundo que estaba viviendo. Mi padre era diputado en aquel entonces, me acuerdo que conversábamos mucho, y nos decía, Alessandri nos va a llevar a la izquierda, de frentón, digamos. ¿Por qué motivo? Porque efectivamente Chile tenía problemas sociales. Habían situaciones complejas en el agro, gente... Ya vuelve. Habían en definitiva momentos, situaciones muy, muy delicadas que Alessandri nunca no las captó jamás. Nunca. Él administró bien. Sí, fue un buen administrador. Ya. Pero gobernante, nada. ¿Y a qué cree usted que se debe? Venía de un mundo que era un mundo distinto al que iba a enfrentar Chile y no se dio cuenta nunca, ¿no? ¿Pero distinto en qué sentido? Él venía de un mundo, agrario, fundamentalmente, muy de la zona central de Chile, con una sociedad muy conservadora, desde el punto de vista político, con bastante presencia política importante. El Partido Radical de entonces no era un partido que destruyera los fundamentos esenciales de la civilización occidental cristiana, como después participó en esa actitud, digamos. Cuando Kennedy dispone, ¿no es cierto?, que se inicia la reforma agraria en Chile, lo primero que hace Alessandri es dictar la ley de reforma agraria. ¿Y para qué la hizo? La hizo para entregar las tierras del Estado. Pero nosotros le decíamos, usted no requiere ley para repartir las tierras del Estado. Repártala. Hay normas legales actuales que pueden funcionar. No, pero tenemos que estar conforme con el gobierno del presidente Kennedy, que la Alianza para el Progreso tenía proyectada una construcción de varios liceos importantes del país y otras cosas más, ¿no? La reforma de estructura, el cambio tributario, tanta cosa que finalmente hizo Jorge Alessandri que no tuvo ningún resultado positivo. Ninguno. Así, yo soy muy, muy crítico de su persona, le tengo mucho afecto, todo te quiero, campaña,
pero no. Ahora, con el presidente Frei, sin duda que el presidente Frei es el que inicia un proceso revolucionario en Chile que se le escapa absolutamente de las manos y que no se le escapó tanto tampoco porque él tenía ganas de esa revolución. Yo recuerdo que uno de los mayores problemas que enfrentábamos nosotros era el camino hacia una disposición socialista vinculada con el marxismo muy fuerte, y yo sentía que a los demócratas cristianos no le importaba mucho esa cosa. Ellos decían, no, si la revolución es libertad, en fin. Yo salí elegido a los 21 años de edad, que era el año 1966, salí elegido concejal o regidor en Los Ángeles. Y me acuerdo que me encaramaron a un segundo piso ahí, pusieron un micrófono y a mis partidarios les dije en la noche de ese día, yo vengo a eliminar la revolución de cualquier acción pública en este país. Miren, qué pretencioso, digamos, ¿no? 21 años en Los Ángeles, una cuestión súper simple. Y yo creo que no entendió nadie lo que yo dije, ¿no? Y nosotros estábamos rodeados de revoluciones y todas llegaban a Chile. Nuestros amigos de Cuba, con Fidel Castro en la cabeza, tuvieron mucha influencia en Chile, muchísima. Hubo mucha influencia en grupos importantes de la democracia cristiana. El nacimiento del MAPU, por ejemplo, todo un grupo importante intelectual, punto de vista intelectual interesante, se sale de la democracia cristiana para iniciar una acción, ¿no es cierto?, dedicada a lo que promulgaba o promovía, digamos, la revolución cubana. Esa es la verdad, digamos. Yo tengo un libro que se lo voy a hacer llegar a ustedes que explico todo esto en detalle, y no solamente porque lo observé, sino que lo viví, ya que después a los 23 años fui candidato a diputado, salí elegido diputado en el año 1969 y tenía ya conocimiento de este mundo político dramático que venía gestándose en nuestro país. La presencia, la iglesia estuvo muy dedicada a apoyar a Eduardo Frei. En Brasil, el del Cámara, ustedes lo recuerdan, el arzobispo el del Cámara, que tenía un concepto de religioso, la teología de la liberación llamaba él, en que le dio impulso al socialismo cristiano, que se transformó en una acción al interior de la Iglesia Católica y del cristianismo en general, una acción muy poderosa, muy fuerte. Las personas mayores recordarán que entre las dos torres ahí o campanarios de la Catedral de Santiago, un enorme letrero en que se anunciaba la existencia del socialismo cristiano, encabezado por 91 sacerdotes del país, fundamentalmente de la diócesis de Santiago, con el cardenal Silvio Enrique feliz, contento, haciendo misa con chamanto, en vista de que la reforma agraria había llegado en serio a nuestro país. Todo este conjunto de cosas, la verdad es que pilló a la derecha chilena, a la gente de orden, en condiciones doctrinarias muy endebles, en actitudes de disposición hacia la lucha antirrevolucionaria muy endeble, sin saber qué se hacía, cómo poder enfrentar frases bonitas como la revolución en libertad, que nos va a nosotros a entregar todo lo que las marginaciones sociales que han existido en el país, dentro de un proceso democrático, con los apoyos necesarios de los principios y valores cristianos de Chile, todo un conjunto de cosas que no resultó nada de eso, absolutamente nada. Yo siento que hubo muchas condiciones para que finalmente Alessandri se perdiera en la campaña de su reelección y saliera elegido Allende con un 36% de los votos. Todo ese periodo, yo era muy joven, era diputado, y lo viví plenamente y me di cuenta de que estábamos con una fragilidad tremendamente grande. La incapacidad de responder a la revolución, yo diría que fue cero, de parte nuestra, cero. Wow. No, cero. No, hay personas como el senador Bull, el senador Ibáñez, ¿cierto?, que tuvieron un discurso fantástico, que yo los respeto mucho y los quiero mucho, los quise mucho a los dos, muchísimo. Yo con el senador Bulnes, cuando lo declaran persona no grata en el Perú y se viene a Chile el año 1979, y que los peruanos lo sacan para afuera, digamos,
yo en ese momento, en el mismo momento era ministro de Secretario General de Gobierno, y me comunico con él en esa madrugada del día 14 de enero de 1979, y le digo: don Pancho, usted está declarado persona no grata, que no diga barbaridades, sí, hasta luego, punto. Y él llega a Chile, se incorpora al Consejo al Consejo de Gobierno que tenía la Junta de Gobierno ahí, que estaba otros personeros muy inteligentes, muy capaces, y empieza a desarrollar lo que serían después las leyes políticas, y yo participo con él en la redacción de esas leyes. Así que son personas que yo tengo una gran estimación, pero también incapaces de enfrentar el tema del socialismo y del marxismo encabezado por Fidel Castro en América Latina. Y aquí ¿Por creo qué, que... Mario? Dale. Mario, ¿por qué estima usted que eso fue así? Porque evidentemente así fue, y yo creo que eso se está repitiendo nuevamente. ¿Por qué cree que eso pasa en Chile? Por mediocridad. Yo creo que nosotros tenemos una clase política tremendamente mediocre. Mire, Pero podemos decir que don Pancho Bulnes no era una persona ahora no. mediocre. Bueno, yo creo que los personajes, hoy día no hay tantos personajes como Pancho Bulnes y Pedro Ibáñez en el Senado. Yo creo que el Senado chileno hoy día es bastante más débil, como también es mucho más débil la situación de la izquierda como fuerza emprendedora de marxismo y qué sé yo en nuestro país. También son muy débiles ellos. Nosotros estamos en un instante de mediocridad absoluta en todos los campos de acción. Y claro, de repente se produce, digamos, algunos triunfos esporádicos o sensaciones de debilidad nuestra muy grandes, que yo creo que nos está ocurriendo. Mire, aquí yo tengo una tesis. Mi tesis tiene una disposición clara y definida. ¿Cuál es? Los pueblos nunca triunfan. Los que triunfan son los líderes. Los pueblos nunca triunfan. Los que triunfan son los líderes. Y estamos llenos de ejemplos. Hasta que ocurrió un hecho en Chile, un 2 de septiembre, ya se verán ustedes de qué estamos hablando, en que fue el pueblo el que triunfó, cuando rechazó la reforma constitucional que la izquierda, ¿no es cierto?, puso en tabla frente al país, ¿no es cierto?, para terminar con la República Chilena, con toda su virtud y su fortaleza. Es primera vez que el pueblo tenía una reacción tan fuerte, tan definida, y decía no. ¿Y por qué razón fue el pueblo? Porque no hubo ningún líder. Si ustedes examinan todo lo que fue el proceso de esta eventual reforma constitucional, ¿qué líder hubo ahí? Ninguno. La señora Loncón, no, ninguno. Por lado y lado, ninguno. Y el resultado, ¿no es cierto?, es que cuando vamos a votar, íbamos todos muy asustados. Y el resultado en la tarde, ¿no es cierto?, 62% dice no, señor. Esa es la única vez que el pueblo actuaba con mucha fuerza. Y la otra vez fue cuando el día 4 de enero de 1978, gobierno, régimen militar, ¿no es cierto?, se llama a una consulta nacional, no sé si ustedes la recuerdan. Y la consulta nacional, en que el gran peligro era que los chilenos no participaran. Sin embargo, participaron el 62% de la población, no de las personas con derecho a voto, el 62% de la población participaron. Y el régimen y el gobierno militar contrató a la empresa, esta empresa norteamericana tan famosa, Gallup, contrató a la empresa Gallup para que paralelamente, ¿no es cierto?, hiciera todas las encuestas a fin de tener una prueba técnica y eficiente del verdadero resultado, porque la gente de izquierda decía, ahí no estamos presentes nosotros para controlar los votos, y el resultado fue prácticamente el mismo que lo entregó Gallup, pero participó el 62% de la población. Eso también es un asunto interesante que la gente se olvida un poco lo que ocurrió ese 4 de enero de 1978. En definitiva, yo siento de que nosotros logramos zafarnos de esta situación mediocre que estaba viviendo el país, y bueno, y surge el régimen militar producto de que ya no había más que hacer. Interesante, muy, muy interesante. La otra vez, en una conversación que teníamos a través de una publicación que yo había hecho, una persona me decía de que Chile se salvó de los dos intentos de
cambiar la Constitución, no por conocimiento, sino que por un afán de sobrevivir. ¿Qué piensa usted? A ver, yo creo que yo le doy mucha importancia al cristianismo en Chile. Y si bien es cierto, el cristianismo estuvo muy ligado a la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica comenzó a fallar, pues se transformó en un área más bien de conflicto, de apoyo, de Silvio Enrique. Silvio Enrique hizo mucho daño. Tanto daño hizo Silvio Enrique que cuando nosotros estuvimos en el año 78 a punto de tener una guerra con Argentina y buscábamos, ¿no es cierto?, la aprobación y el apoyo del Santo Padre, del Papa Juan Pablo II, a que fuera árbitro y que los argentinos lo aceptaban también como árbitro, todo el mundo preocupado al Vaticano, menos Silvio Enrique. Silvio Enrique estuvo absolutamente ausente. Y él ausente, ¿no es cierto?, en un momento en que el pueblo efectivamente estaba apoyando al régimen militar, al gobierno militar lo estaba apoyando muy fuertemente. ¿Por qué motivo? Porque creyó de que el manejo frente a la crisis con Argentina la estaban haciendo bien los militares, y lo hicieron muy bien, muy bien. Y entonces, en vista de que había una buena relación del pueblo con la Junta de Gobierno, y se estaba manejando bien las comunicaciones, manejando bien la economía, manejando bien un montón de cosas, el resultado, ¿no es cierto?, es que este personaje, Silvio Enrique, se desaparecía nomás, para poder, ¿no es cierto?, no caer en estos apoyos indirectos que finalmente se producían si estaban en la paz y la tranquilidad del manejo diplomático y militar que teníamos frente a Argentina. Yo participé mucho. Ya está volviendo la señal. ¿Quién? Ya. ¿Y te participó mucho en qué decía? Participé mucho en todo el tema de Argentina. Miren, en el tema de Argentina, del año 78, cuando su majestad, la reina de Isabel de Inglaterra, señaló que las tres islas son chilenas, finalmente. El gobierno argentino no se pronuncia, y después se pronuncia señalando que es un laudo que está absolutamente marginado de la realidad argentina, que sé yo, y desconoce el resultado, ¿no? Uh-huh. En ese instante iniciamos un proceso sumamente complicado con Argentina, obviamente. Los militares, la Junta de Gobierno, Videla y compañía estaban animosos de enfrentar, porque también a ellos les estaba yendo muy mal, digamos. Entonces, aquí se forman los frentes del conflicto. Está el frente militar, encabezado por el general Ramírez Pineda, el frente económico, encabezado por el ministro de Hacienda, el frente interior, encabezado por Sergio Fernández, que tenía la responsabilidad de la reconstrucción y la alimentación del pueblo chileno, el frente exterior, que estaba encabezado por el gran ministro, ¿cómo se llama? Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, que estuvo al frente en el tema bélico. Cubillo, el ministro Cubillo, ¿cierto? Y el frente de las comunicaciones, que era yo. Yo era el frente de la comunicación. Entonces, manejábamos este asunto, ¿cierto?, con una condición fundamental: evitar todo conflicto bélico. Y eso nosotros bañamos a la población chilena, ¿no es cierto?, con ese concepto y esa fuerza importante. Y el resultado, ¿no es cierto?, fue muy positivo. Algunas anécdotas. Yo recuerdo que el ministro de Hacienda, en unas reuniones que teníamos con la Junta de Gobierno, le dijo: señores militares, esto fue muy simpático, la guerra tiene que terminar en 10 días, no más. ¿Y por qué no más? Porque no hay más plata, papá. El día 11 no más, el día 11 ya no tenemos plata ya. Entonces, él hizo sus cálculos y dijo: esta cuestión vale $10 millones diarios. Tenemos $100 millones disponibles y no hay más. Por tal motivo tienen 10 días para resolver el tema. Yo me acuerdo de esa cuestión, era muy simpático, ¿no? Bueno, todas estas cosas iban creando un ambiente que era favorable a la gestión que estaba realizando el régimen militar. Ahora, pero yendo a lo que fue
el inicio ya de un cambio de gobierno entre el gobierno civil y el gobierno militar del 11 de septiembre del 73 está el acuerdo del 22 de agosto. Eso es lo que yo quería preguntar. El 22 de agosto del 73, el acuerdo famoso. Ya, ese acuerdo tiene mi firma también, tiene mi firma. Y físicamente con el senador Arturo Frey, con el diputado Arturo Frey en ese tiempo, lo presentamos físicamente en la Secretaría de la Cámara de Diputados. Y yo era comité de los diputados del Partido Nacional. Y como comité firmé, digamos, este proyecto, redactado por Mario Arnelo y por Orrego. Ellos son los que redactaron el proyecto de acuerdo del 22 de agosto. Lo redactaron ellos. Mario Arnelo, que está vivo, Mario Arnelo está haciendo clases en la Universidad de Chile, actualmente tiene 100 años. Es fantástico. Y está con su cabeza fantástica. Y yo fui a la firma del contrato por 6 meses más, y que está funcionando a full Mario Arnelo ahí. Él redacta el proyecto del 22 de agosto, junto con Orrego, Claudio Orrego. Claudio Orrego. Papá. Sí, el papá del actual gobernador de Santiago. Bueno, y eso lo ven los presidentes de partidos, que es el senador Elwin, Sergio Nofre Jarpa, otros dirigentes más, y luego los comités, que eran los jefes de los diputados, que en el caso nuestro eran los demócratas cristianos, tenían ahí su grupo, en el caso nuestro eran 3 diputados, que era Mario Arnelo, Silvio Rodríguez y Mario Ríos. Y firmamos este documento. Ese documento nunca declaró inconstitucional a Allende. Cuando dicen la inconstitucionalidad acordada, eso no es verdad. Nosotros no podríamos haber presentado un proyecto así por una razón simple. Queríamos hacer las cosas lo más legalmente posible. Y lo más legalmente posible era anunciarle al presidente Allende de que existían 20 inconstitucionalidades manifiestas y que eso provocaba daño, ¿no es cierto?, en su administración y quebraba absolutamente el Estatuto de Garantías que él mismo había firmado antes de asumir. Y hasta ahí llegamos. Señalábamos también como reconocimiento importante de que los comandantes en jefe y militares de alto rango que estaban en el gobierno debían dejar sus cargos porque entrábamos en un mundo político complejo y ellos no podían ser partícipes de una situación política por la responsabilidad que tenían en las funciones constitucionales. Una anécdota para entender bien este tema de los militares ahí. ¿Por qué llegaron? En el año 1972, la situación económica de Chile ya se empeoraba en extremos muy grandes. En el año 1972 se estaba empeorando la economía chilena muy fuertemente. Habían 5.600.000 hectáreas de tierra expropiadas. Y estas 5.600.000 hectáreas requerían tractores, arados, requerían semillas, abonos, requerían herramientas, todo lo que requiere, digamos, una producción agrícola para tener, digamos, efectos positivos en sus productos, digamos. Además que Allende estaba en un asunto que nosotros también lo apoyamos, que fue el medio litro de leche a todos los niños de Chile. Y de repente comenzó a terminarse la leche en Chile, porque los SARAC, que era la Sociedad Agrícola de la Reforma Agraria, comenzaban, ¿no es cierto?, a mostrar su incapacidad de administrar los predios que se le habían entregado. Incapacidad absoluta. Bueno, el resultado de toda esta historia es que el Partido Comunista intenta convencer a Allende que vaya a Rusia y que Rusia lo va a ayudar. Le va a entregar el recurso, que eran 140 millones de dólares, 120 millones de dólares que requería Allende para terminar bien su gobierno bien equipado, digamos, estas 5.600.000 hectáreas y otras 2 millones más que iba a expropiar. Y parte, en definitiva, Allende decía que no. Decía, mi gobierno es una revolución, pero una revolución con empanada de vino tinto. No tiene nada que ver ni con Rusia, ni con Cuba, qué sé yo. Pero la verdad es que hubo un momento en que finalmente se reúne con los dirigentes agrícolas ahí en el Palacio de la Moneda, en el Patio de los Naranjos, y Allende, yo estaba presente ahí, les dice a los dirigentes, ¿qué pasa con las vacas de Chile? Que se está terminando la leche, y yo tengo un compromiso con los niños. Las vacas se pusieron imperialistas, oligarcas, hacía un poco broma, con ironía, en fin, ¿no? Y el resultado de esa historia era que finalmente Allende se convence y dice, bueno, y voy a ir a Rusia. Y organiza su viaje a Rusia en diciembre de 1972. 72.
72. Y aterriza por una escala técnica en Argelia. Y además por escala política, porque estaba Boumediene, que recién había logrado la independencia de Argelia, estaba absolutamente entregado a los designios de Moscú, marxista, comunista, etc. Y ahí se encuentra con Boumediene y tienen una reunión en el mismo aeropuerto de Argelia, en el mismo aeropuerto. Y hay una mesa larga sentada Allende un lado, Boumediene al otro, y detrás de Allende estaba el subedecán, que era el teniente coronel don Sergio Badiola Brover. Y ahí se inicia la reunión. Y ahí pasa la siguiente cosa, voy a contar textualmente lo que ocurrió. Boumediene le dice le comenta al compañero Allende, le dice, compañero presidente, perdone usted, pero tengo que preguntarle algo antes de comenzar la reunión. Pregunte usted, compañero Boumediene. Y Boumediene le dice, ¿es posible conversar tranquilo con usted teniendo usted a sus espaldas a un oficial del Ejército de Chile? Allende se siente incómodo con la pregunta, no la entendía bien. Allende se siente incómodo por esa pregunta y mira a Badiola. Badiola hace un gesto para retirarse. Allende le dice, no, quédese aquí. Y le responde a Boumediene la siguiente cosa. Le dice, usted, compañero presidente, puede hablar tranquilo porque el Ejército de Chile es un ejército profesional. Y Boumediene le dice, es que ese es el problema. Porque las revoluciones no se hacen con ejércitos profesionales, compañeros. Esta cosa caló tan profundo en Allende que llegó a Moscú, ¿no es cierto? Ya con Badiola en el último asiento del avión para atrás, digamos, y con todos los inconvenientes que significaba enfrentar esta situación que seguramente le iba a enfrentar con Rusia. No existe antecedentes que Brezhnev se lo haya manifestado, pero no cabe duda que se conversó en algún instante sobre esta materia. ¿Qué es lo que pasa en ese momento que se saluda Brezhnev con Allende? Allende lo abraza y le dice, he llegado a la casa de mi hermano mayor. He llegado a la casa de mi hermano mayor. Y esa frase se reparte por todo el mundo y llega a oídos de Mao Zedong, que estaba en un conflicto con Rusia muy grande. ¿Cuál es el conflicto mayor? Los rusos se daban cuenta que los chinos venían con un crecimiento en producto, mano de obra, que iban a superar absolutamente a Rusia en poco tiempo. Los rusos no eran personajes hasta el día de hoy dedicados a conquistar mercados exteriores. No tienen ese asunto, nunca ha sido. Los chinos sí. Y quienes le tapaban a los chinos, la pasaban para Occidente, eran los rusos. Entonces, Mao Zedong en algún instante llegó a decir de que los rusos tenían una disposición negativa al crecimiento de nuestro gobierno, que también es comunista. Pero ellos sostuvieron que era un comunismo distinto, que lo voy a explicar un poquito más adelante. ¿Qué ocurre con esa situación? Mao Zedong cierra la cortina de Chile inmediatamente. Los diplomáticos que estaban en Beijing, transcurrió un mes que no tenían nada que hacer porque nadie lo recibía en ninguna parte. Piden la autorización para volverse a Chile, algún otro de Estados Unidos, y prácticamente queda desmantelada la embajada de Chile allá. Esa fue una actitud, digamos, de China muy fuerte. ¿Qué ocurre después? Eso fue el año 1972, mes de diciembre. ¿Qué ocurre el 11 de septiembre de 1973? Un año y 2 meses después. Se produce el pronunciamiento militar. Y en ese pronunciamiento militar, ¿no es cierto?, se establece que asume el gobierno de las Fuerzas Armadas y de orden. El primero en apoyar este pronunciamiento militar fue el gobierno norteamericano. El segundo fue el gobierno español. El tercero fue Corea del Sur. Y el cuarto, a las 3 de la tarde, fue China. Cuando el día 11 de septiembre, a las 3 de la tarde, el gobierno de Mao Zedong reconocía el gobierno militar, ¿no es cierto?, de Chile, cambiaba la estrategia política del mundo entero y se produjeron las confusiones enormes y los signos de interrogaciones que no lo entendía nadie. Eso fue trascendente. Wow. Eso fue trascendente, como digo, fue trascendente, fue muy importante.
y se produjo, ¿no es cierto?, una relación con China y el régimen militar, que bueno, todo el mundo la conoce, el crecimiento económico de Chile en un altísimo porcentaje, aunque a mucha gente no le guste, pero la verdad las cosas que con los chinos tuvimos una relación estupenda. Yo fui durante 3 años director del Foro Asia-Pacífico y tuve reuniones con Hu Jintao, el expresidente de China, en fin, con Li Peng en varias ocasiones, y me daba cuenta de que había una disposición positiva, ¿no es cierto?, hacia Chile muy grande, y que en fin, nos permitió conquistar mercados en que prácticamente el 50% de nuestras exportaciones están instaladas allá en China, digamos, ¿no? Bueno, toda esta situación va provocando un hecho muy importante que es este 11 de septiembre, este 22 de agosto. Perdone que me haya ido un poco a otras cosas, pero que están todo muy amarradas las cosas. Este proyecto del 22 de agosto, entonces, tengámoslo claro, no declara inconstitucional el gobierno de Allende. Lo que declara es que existen antecedentes para sostener que hay 20 inconstitucionalidades manifiestas. Nosotros, un poco sospechando que era posible lograr alguna respuesta de Allende, el mismo día, 22 de agosto, parte unos chasquis con el correo, ¿no es cierto? Y se lo entrega uno a la Casa Presidencial, el otro al Ministerio de Defensa y fundamentalmente al general Prat. Y el Prat recibe este asunto y renuncia inmediatamente a la comandancia en jefe y nombra al general don Augusto Pinochet, que venía en segundo lugar. Y Allende recibe la comunicación. Yo no voy a decir el nombre de los personajes porque hay algunos que son muy privados aquí, pero conversa con un personaje muy trascendente y el personaje equivocadamente le dice de que es un documento inconstitucional. Y Allende responde entonces al día siguiente, el día 24, el día 23, responde y acepta lo aprobado por la Cámara de Diputados porque ese es un acto inconstitucional. Cuando Allende declara de que ese es un acto inconstitucional, lo que hace es quebrar la relación armoniosa y noble que tiene que existir entre los poderes del Estado. Ya en el mes de julio, el mes anterior, la Corte Suprema de Justicia había declarado que es imposible continuar con las responsabilidades, ¿no es cierto?, constitucionales del Poder Judicial, porque el Poder Ejecutivo no entrega a la fuerza pública para el cumplimiento de los fallos, entre otras razones. Y la única relación que tenía Allende, ¿no es cierto?, porque ya uno de los tres poderes se mandaba. Uno de los tres poderes se había ido, que era el Poder Judicial, ¿no es cierto?, ya se desprendía definitivamente la institucionalidad del país. Era el Congreso Nacional, y el Congreso Nacional, ¿no es cierto?, tomaba este acuerdo en que declaraba 20 actos inconstitucionales. Allende desconocía la constitucionalidad del acto emprendido por el Congreso, circunstancias que podría haber recurrido al Tribunal Constitucional creado en esos meses antes, ¿no es cierto?, para el desarrollo de la política chilena, y se quiebra. Y ahí surge entonces por primera vez la disposición de las Fuerzas Armadas de asumir el gobierno. Nunca quisieron las Fuerzas Armadas asumirlo, nunca. Pero fue tan grande el quiebre institucional de Chile que era indispensable asumir la función. Responsabilidad que las Fuerzas Armadas la tienen hasta el día de hoy, para que ustedes sepan, ¿eh? Porque no se ha modificado ni un solo milímetro de esa disposición orgánica constitucional que tiene las Fuerzas Armadas. Don Mario, un pequeño paréntesis. En virtud de la importancia que tiene, para mí, desde mi punto de vista, el consejo que le dan a Allende al decirle que ese documento era inconstitucional, quien lo haya dicho, o cometió un error grave, o fue a propósito, no sé. Pero usted nos podría contar quién fue esa persona, porque es muy importante. A ver,
Yo estaba en un momento determinado, estaba de presidente del Senado, estoy hablando del año 1900, del año 2000, y teníamos un problema con un senador. Siempre en el Senado la mayoría eran de 1 o 2 votos, nunca más, ni menos. Por tal motivo, si la justicia sacaba un senador para afuera por tema de justicia, nos quedábamos con una debilidad en las mayorías propias del Senado. Digamos. Y si sacaban a 2, se cambiaban la mayoría. Y pasaban de alguna forma a regir los destinos senatoriales. Porque si yo saco 3 senadores en que hay una diferencia de 2 votos, yo soy el que estoy mandando ahí en definitiva qué es lo que tiene que hacer el Senado, ¿no? Entonces, ya teníamos un senador que estaba marginado por la Corte de Apelaciones de Rancagua. Pero se anunciaba que venía otro senador más, y ahí quedamos ya con mayorías distintas. Entonces yo me preocupé, yo estaba senador en ese momento en funciones, digamos, pero no, yo era vicepresidente titular del presidente, no estaba en ese momento, que era... Entonces yo llamo al presidente de la Comisión de Constitución, que era don Enrique Silva Silva, y le digo, Enrique, resolvamos este tema. Es indispensable, sí, hay que resolverlo. Hay que conversar con el presidente de la Corte Suprema para que no influir en ningún caso sobre el fallo, no hay que influir sobre el fallo, pero sí decirle, si usted, señor presidente, no mueva toda su fuerza aquí, si usted, señor presidente, finalmente no pide que acelere la resolución del fallo, el que sea, sobre eso no nos pronunciamos, la mayoría en el Senado. Esa cosa lo puso muy nervioso. Y habló, me acuerdo, del presidente de la Corte de Apelaciones de Rancagua delante de nosotros. Y comentó que estaban ahí conversando con él, en fin, toda historia. Y estábamos ahí de repente... Estamos teniendo problemas de señal. Parece que se nos cayó. ¿Lo podéis llamar tú, Jorge? A ver si lo podéis contactar. Interesante todo esto, ¿ah? Extremadamente. Sí. Ahí se cayó. Seguramente va a volver a entrar. ¿Quién habrá sido ese personaje? Yo sé quién es, por eso le pregunté. Oh, bueno, si no, tengo que contestar tú la pregunta. Por obligación. ¿Ah? Aquí estamos. Aquí estamos. Ya. Oiga, yo puedo comentar con ustedes después. Esta cosa que se ha cortado todo cuando yo iba a hablar del tema es un aviso, oigan. No. Yo después les voy a comentar quién fue. Ya, no hay problema. Ustedes. Ok. No hay problema. Don Mario. Por tal motivo, Jorge, al término del programa, Jorge Matei me llama por teléfono y le comunica después a don Juan, ¿no es cierto?, el nombre del personaje. Pero en realidad fue una situación muy, muy especial ese asunto. Bueno, y él fue, desde mi punto de vista, el responsable del 11 de septiembre. Porque estoy absolutamente... Que tenemos problemas con la señal. ¿Puedes bajarlo a 480? A ver, a lo mejor se mejora. Déjame probar. Porque estoy absolutamente convencido de que si no se hubiese producido esta carta de respuesta tan absurda y tan torpe, ¿no es cierto?, de Allende, declarando inconstitucional... No puedo bajar más allá. Declarando, ¿no es cierto?, inconstitucional otro poder del Estado, tengo mis dudas de que el 11 de septiembre se hubiera producido. Claro, pero esa respuesta que dio este personaje incógnito
declaró inconstitucional la respuesta que mandó el Congreso, no el El Congreso, acto, el acto, el acto. el acto del Congreso, y Claro. por tal motivo era incondicional todo el resultado de ese acto, que era el acuerdo, el proyecto de acuerdo. Ah, el proyecto de acuerdo entonces es inconstitucional. Sí, todo. No tenía ningún viso de constitucionalidad, según el personaje. Y ahí O le sea, hizo caso. el acto de acuerdo del 22 de agosto es el que habría sido inconstitucional, entonces, según este personaje. Él la sostuvo, nosotros no, menos yo. Yo sostuve, era absolutamente constitucional. Y las Fuerzas Armadas también así lo consideraron. ¿Por qué motivo? Porque en el bando primero, segundo, tercero del 11 de septiembre se invoca el acuerdo del 22 de agosto. Como razón, ¿no es cierto?, por la cual se asume el mando de la nación, digamos, ¿no? Esa es la verdad de las cosas. Entonces, pero yo guardo ese nombre por mucho respeto a él, porque se produjo su información en un momento muy interesante, por lo demás, tanto en su vida pública como en la mía, y teníamos que ver otra situación. Así que después se las comento a ustedes con mucho gusto, como le he comentado a otra persona de mi confianza. Ok, bueno. Ahora, de repente se produce el hecho posterior a todo este asunto de transcurrido ya el régimen militar funcionando. El día 11 de septiembre de 1981 comienza a actuar la Constitución del 80, que le llaman, ¿no?, que fue votada el 11 de septiembre del año anterior, o sea, de 1980, ¿no? En el año 1946, el presidente Gabriel González Videla proclama, ¿no es cierto?, esta tesis geopolítica de las 200 millas marítimas. Sosteniendo razones de orden geográfico y otros más, ¿no es cierto?, en la cual se señala que todos los países que están frente a los grandes océanos tienen derecho a 200 millas marítimas. En esto se cuelga el Perú, ¿no?, inmediatamente, que actuó con mucha fuerza también. Eso fue el año 1946. En el año 1982, don Fernando Segers, embajador que acaba de fallecer, dicho sea de paso, hace unos días atrás, 2 semanas atrás, falleció don Fernando Segers, uno de los grandes embajadores que ha tenido Chile en el mundo diplomático. Estuvo 12 años en las Naciones Unidas, única y exclusivamente dedicado a sacar adelante las 200 millas marítimas. El 28 de marzo de 1982, las Naciones Unidas se reúne para resolver esta situación. Y la Naciones Unidas reconoce la existencia y la responsabilidad soberana que tienen los estados ribereños a los grandes océanos en un espacio de 200 millas, más toda la extensión de la costa que ese país tiene frente a los grandes océanos. En el caso de Chile, 5.000 kilómetros. No, el acuerdo no es el trasfondo de la base de las 200 millas. Alcanza solamente a todo el mundo hídrico, al agua, los pescados y todas estas cosas. Pero si nosotros vamos a instalar teóricamente una torre de perforación para sacar petróleo, ahí se necesitan otros acuerdos. No tenemos soberanía sobre ese asunto. Pero todo el tema pesquero, ¿no es cierto? Y además que ocurre otra cosa que es real, que ya está ocurriendo. Cuando se habla de las 200 millas, nadie dice solamente el agua. Todos hablamos ya, y es el lenguaje mundial, de que responde a 200 millas de suelo, de costa, que no solamente son los pescados y las aguas, sino que también todo lo que responde en la base de ese pedazo de océano Pacífico, en el caso nuestro, Atlántico. Ese 28 entonces de marzo, la Nación Unida declara, ¿no es cierto?, la existencia de estas 200 millas y reconoce entonces que la posición de Chile es una posición verdadera. Este acuerdo significa un llamado telefónico a don Fernando Segers, a don Augusto Pinochet. Esos años, esos días de agosto de marzo de 1982,
eran días malos para Chile. Estábamos entrando a una crisis económica muy complicada. Muy complicada. Todo el desarrollo, gran parte del desarrollo económico que nosotros teníamos que enfrentar y para levantar nuestro país se basaba en algunas cosas muy trascendentes, y una de ellas, la más importante, era nuestras exportaciones, transformarnos en un país exportador, con los productos que dieron un origen. La economía en esos años estaba muy compleja, muy difícil. Las exportaciones bajaron abruptamente. Y teníamos entonces un déficit económico bastante delicado. Nosotros llegamos a tener el 25% de cesantía en aquella época, bajo el régimen militar. 25%, eso es altísimo. Y lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que, a ver, estamos complicados, ¿eh? Un poquito. A ver, ahí estamos. ¿Podemos continuar? Sí, ¿Podemos continuar ahí? sí, Sí. ¿Podemos continuar ahí? sí, sí, lo escuchamos. Qué lástima. Yo ya no puedo bajar más la resolución. Y ahora sí. Están bajando más la resolución ahí. Los planeadores. Démosle un poquito de tiempo a ver si puede arreglarlo. A ver ahí, ¿cómo andamos? Bien, lo escuchamos. Ahí salió bien, pero Bueno, y se produce, digamos, entonces, cuando el embajador Sergio le dice al presidente Pinochet que se ha aprobado las 200 millas marítimas, Pinochet le contesta con una frase: por fin, dice, una buena noticia. Con todos los problemas económicos que tenemos, la situación social que tiene Chile, todas las cosas muy complicadas, la verdad las cosas es que esta es una gran noticia. Y lo invita a que se venga a Chile pronto para poder conocer este tema y transmitirlo al país, digamos. Qué lástima. Un acuerdo de las Naciones Unidas que le permitía a Chile trabajar en un espacio soberano, ¿cierto?, que eran 5.000 kilómetros de largo y 200 millas hacia el oeste, 360 kilómetros concretamente. Era un país nuevo, donde no existía ninguna bala previa, ni guerra, ni buques que tuviesen, digamos, una acción bélica para obtener ese territorio, como ocurrió con la totalidad de todos los territorios del mundo en toda su historia. Era un regalo fantástico. Bueno, Merino está vuelto loco con esta historia. Era ya, pero fantástico, fantástico. Se abrazaba con Pinochet, oye, Augusto, estas cosas maravillosas, en fin, ¿no? Era el único que tuteaba a Pinochet por la mano. Bueno, y el día le dice: usted véngase, yo voy a llevar toda la documentación y me voy a entregarlo a usted, presidente. Y dejo mi cargo aquí, pues ya terminó esta cosa. El día 1 de abril de 1982 llama por teléfono, dice al presidente o al secretario, le dice: dígale al presidente que yo estoy tomando esta noche el avión, un LAN Chile, que sale de Nueva York, y amanece en Santiago de Chile alrededor de las 6 de la mañana, y me voy a la Moneda a entregar la documentación. Pinochet dio otro salto más, feliz y contento, y dispuso un vehículo que estuviese en el aeropuerto. Recogieron a nuestro amigo Fernando Seges y lo llevan a la oficina del presidente. Y entra Fernando Seges con el maletín, que tiene que haber preparado con mucha anticipación esta misa en escena. Dice: ¿puedo dejar, presidente, sobre el escritorio del presidente de Chile un nuevo país?
Pinochet le dice, deje usted donde quiera. Pero veamos este asunto, porque muy bien. Ahí está el almirante Merino también, ¿no es cierto? Y en ese momento, como a las 8 de la mañana, ingresa el ministro secretario general de gobierno, Francisco Javier Cuadra, y le dice, presidente, malas noticias. ¿Qué pasa? Las Fuerzas Armadas Argentinas han anunciado hoy día en la mañana que se han tomado las Islas Malvinas. Las Malvinas. Y Merino le dice a Pinochet, esto es guerra. Y todo pasó a segundo plano. Todo. Por eso nunca el gobierno chileno dijo un discurso nacional como correspondía, señalando, ¿cierto?, que habíamos extendido nuestra soberanía en este planeta en una cantidad de espacio marítimo, en este caso, de dimensiones impresionantes, teniendo en nuestras manos lo que era, para mucha gente, una de las mejores zonas pesqueras del Océano Pacífico. Ese fue el motivo por el cual nunca se dijo el discurso, porque todas las noticias de todo el mundo estuvieron dirigidas, ¿no es cierto?, a este conflicto que se iniciaba. Y mucho más todavía, porque al día siguiente, el día 3 de abril de 1982, la señora Thatcher comunicaba formal y oficialmente que zarparían en los próximos cercanos días 120 buques de guerra para enfrentar el tema de las Islas Falkland, ¿no es cierto? Y el buque a cargo del almirante Tanto, llamado el Invencible, y a bordo del Invencible el Príncipe no sé cuántito. O sea, una cuestión fantástica realmente, muy, muy simpática. Ese fue el motivo por el cual Chile nunca tuvo ese asunto. Y yo sostenía de que aquí nosotros que somos dados de repente a tener días de fiesta, que yo, en realidad la anexión a Chile de 360 kilómetros de ancho por 5.000 kilómetros de largo, sin tener conflicto alguno al interior ni fuera del país, la verdad es que merecía un día feriado, ¿no es cierto? Porque en realidad tenía las condiciones y las características suficientes para honrar el trabajo realizado, en este caso por el embajador Fernando Seijas. Don Mario, una pregunta. ¿Qué opinión tiene usted del gobierno de la Unidad Popular entre el 70 y el 73? La Unidad Popular destruyó Chile. Lo destruyó, pero claramente. Los socialistas siempre han tenido a alguien que es un destructor por naturaleza, en el caso de esa época, Altamirano, en el actual es Minochetti con su pareja Sicardi, no sé cuántito la apellido ahora, Sicardini, que tiene como único y final objeto destruir todo lo que está al frente. Esa es la verdad, lleno de odio, no existe. Me impresiona el odio de esos parlamentarios. Yo pensé que el odio era patrimonio de los comunistas. Sigue siendo, ¿no? Pero le tienen prestado una buena cuota, ¿no es cierto?, estos dos personajes dedicados única y exclusivamente a destruir cualquier acción positiva en el país, cualquiera. En la época de Allende, el odio de Altamirano produjo efectos en el gobierno de Allende desastroso. Y ellos apuraron el procesamiento militar. Altamirano, el responsable de que esta cosa se hubiera producido el 11 y no el 28 de septiembre, fue una acción muy, muy clarísima de él, digamos, y mucha responsabilidad. Allende tenía temores, el cardenal Silva Enrique muy dispuesto a apoyarlo. Mire, cuando el gobierno de la Unidad Popular se intenta crear la Escuela Nacional Unificada, hay 3 diputados que partimos en todos los colegios de Santiago, liceos públicos, etcétera, y algunos particulares, sobre todo los particulares dedicados a alabar el asunto de la Escuela Nacional Unificada, fundamentalmente los jesuitas, y otros más en que el cardenal Silva Enrique tenía cierta disposición favorable hacia algunos colegios católicos y también responsabilidades sobre ello. El diputado Jorge Tagle, el diputado Tagle, la diputada Blanca Retamario
de la Democracia Cristiana, y Mario Río y yo, ¿no es cierto?, del Partido Nacional, iniciamos una gira por todos los colegios y liceos de Santiago para señalar el peligro que existía, ¿no es cierto?, con la Escuela Nacional Unificada. Y encontramos que gran cantidad de padres, yo diría que el 90% estaba. Hubo algunos liceos, como el Liceo 5 o el Liceo 1 de niñas, no pudimos entrar porque el rector, que era el Partido Comunista, simplemente no lo autorizó y se acabó el problema. Pero sí hicimos después una reunión lo que ocurre con el gobierno de Allende, ¿cierto?, de la Unidad Popular, es la representación de una revolución que surge, ya le digo, en Cuba y se manifiesta plenamente. Y se manifiesta plenamente en Chile. La acción cubana. ¿La acción cubana qué decía, don Mario? La acción cubana le doy mucha importancia, ¿no es cierto?, en la acción de la Unidad Popular. Oiga, sí, tuvimos a Fidel Castro 25 días en Chile. Exactamente. Es que esa cuestión impresionante, digamos, ¿no? Y al final, yo era diputado en aquella época, y al final, nosotros en la Cámara de Diputados le sacábamos la cresta, con toda la expresión criolla que estoy hablando. Hablábamos de Pinar del Río, y ellos estaban muy satisfechos con el muro en que mataban y fusilaban gente como loco, con el Che Guevara a la cabeza, digamos, ¿no? Y bueno, todo eso lo tomó Allende. Todo eso lo tomó Allende, a pesar de que decía que su revolución era con el pan y vino tinto, pero frente a Fidel Castro y sus huestes, Allende se entregó absolutamente, provocando una destrucción muy rápida de la economía y de la convivencia nacional. ¿Y por qué razón Allende se entrega a Fidel Castro y su ideología? ¿Lo ayudaban? Bueno, porque él era socialista y se declara marxista. Ya. Y no solamente lo ejecuta su gobierno con tales condiciones, sino que manifiesta algo mucho más delicado todavía. Yo soy presidente de algunos chilenos, no de todos. Esa frase fue una frase que le costó mucho salir del tema después, en todo caso, ¿no? Pero claramente dijo, como yo entiendo de que existen disposiciones políticas, doctrinarias en parte de mi país, que tiene características absolutamente distintas, bueno, yo no soy del gobierno de ellos, porque con la gente de mi gobierno, con la gente de mi participación doctrinaria, me tomaré, en definitiva, toda la historia de todo el pueblo y la geografía chilena, porque eso era. El movimiento del MIR, el BOB, y todo el organismo estaban dedicados única y exclusivamente a crear las condiciones para asumir después la realidad de gobernar el país, metiéndose entre las Fuerzas Armadas. Altamirano se metió en la Armada, otros pretendieron hacerlo en el Ejército. ¿Lograron infiltrar las Fuerzas Armadas? No sé si me escuchó. El desorden era muy grande. Así es la cosa. ¿Pero usted cree que lograron infiltrar las Fuerzas Armadas o no? Le preguntaba a Mario si acaso usted cree que el comunismo, digamos, esos personajes lograron infiltrar. No. ¿Me escucha ahora o no? ¿Aló? Tenemos serios problemas de señal. ¿Me escucha? ¿Don Mario? A ver, repítame, por favor. Ya, ¿me escucha? ¿Me puede escuchar o no? Jorge, ¿trata algo? No, que parece que está de nuevo, se le quedó la señal Pegada. detenida. Se le cayó la señal. Ya. Qué lástima. ¿Me escucha ahora, Mario, o no? Sí, lo escucho. Ya. Yo creo que yo tengo la sensación de que vamos a tener problemas de transmisión para adelante.
si tuviéramos oportunidad, a lo mejor una segunda oportunidad de volver a conversar, fantástico, pero quiero advertir de que se está multiplicando la ausencia de señales y esas cuestiones complican la conversación, digamos. Exactamente. Es responsabilidad. Totalmente de acuerdo. Sí. Ya. Hagámonos. Hemos conversado una hora, muy agradable. Ustedes han sido muy atentos y cariñosos, digamos, con lo que hemos expresado. Y a sus órdenes, en otra conversación más. Ya, don Mario, no hay problema. Lo dejamos en libertad de acción y vamos para la parte número 2 más adelante, no hay problema. Muy bien. Muy interesante la conversa, don Mario. Muy amable, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Que Y nos vaya me bien a gustaría todos. Y me gustaría comprometerlo para un segundo capítulo más adelante, porque aquí hay mucho en el tintero. Yo le voy a hacer llegar a usted y no sé cómo a don Juan, pero mis libros en que hay una narración escrita de todo el proceso de Frey. Serio problema de señal. Ahí volvió. Ya. Esa es la cosa. Muy bien. Nos vamos a conectar para entregar el libro después. Okay, por favor. Ni un problema, don Mario. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Buenas Buenas noches. noches. Buenas Que noches. nos vaya bien a todos. Igualmente, adiós. Ya. ¿Qué te iba a decir yo? Qué lástima. Habían muchas preguntas que... Sí, pero podemos hacer un segundo programa, si no hay problema. De todas maneras. 2 semanas más tendría que ser porque ya está listo Sí. la semana que viene. Habría que ver la disposición de él también, por lo mejor. Pero lo voy a preguntar. Fíjate que yo no había tenido tanta información de dentro del periodo de Allende. Y tiene mucha más este caballero. Mucha más. Increíble. Increíble. Oye, y yo por respeto a la decisión que él tomó de no dar a conocer el nombre, pues tampoco lo voy a dar a conocer, te lo voy a decir a ti después, pero no lo voy a dar a conocer al aire para respetar la decisión que él tomó, de no darlo a conocer al aire. Ya, no hay problema, ahí me la contáis. Yo después la publico en todas las redes sociales. No, ya para mí no. No hay problema. Eso queda para mí. Algo que aportar ahora a lo que está pasando en Chile, mi estimado. Bueno, acabo de leer aquí en X que no sé si tú supiste que el PPD llegó a un acuerdo con el ministro Quirós para apoyar la reforma de reconstrucción famosa que están... el señor es, don Mario es profesor de filosofía, doctorado en filosofía. Vuelvo sobre el tema. El PPD, los senadores, los jefes de comité en el Senado, llegaron a un acuerdo en el Senado con Quirós para apoyar la reforma en el Senado. Acabo de leer que se retractaron. Se retractaron. Sí. Duró 3 días el acuerdo. Así es como cumple su palabra el Surderío. Para que la gente vaya entendiendo que lo que dice un personaje de izquierda del partido que sea, incluido Chileguano, no vale nada. Y eso fue una gestión de Paulina Núñez, del Partido Republicano, de Renovación Nacional, que ella se jactaba de haber conseguido este acuerdo con el PPD, y ahí vemos que en X aparece la noticia de que se han retractado. Tendrá que haber visto o haber tenido efecto la discusión entre la Bodanovich y la... Por supuesto, pues aquí dice... Que le digo yo. ¿Dónde sale la cuestión? Dice, tras días de tensión interna, esto es Bio, que lo informa, senadores PPD se retractan de acuerdo con el gobierno por mega reforma.
¿Qué posibilidades tiene la reforma ahora? No, yo creo que mientras no sigan estirando la cuerda y no hayan desaforado al senador que quieren desaforar, van a poder ganar, sacar la reforma adelante con un voto de mayoría. Pero lo que Chileguano estaba, pero ¿cómo lo vamos a hacer con un puro voto? O sea, traigamos más gente a la mesa. Y bueno, trajeron más gente a la mesa y ahí está. ¿A quién quieren sacar de senador? Calisto está por a punto de que lo desafueren por no sé qué. No me preocupaba saber. Y hay dos más. Calisto, la niña esta, ¿cómo se llama? La que estaba casada con el tipo este que la fotografió y publicó la foto, ¿cómo se llama? Sí, la Camila. La Camila Flores, y el otro que está por ser desafarado es Kusanovich. ¿También? Los tres senadores que van a ir desaforados son supuestamente, entre comillas, de derecha. Kusanovich. Y entonces, con eso, la mayoría de un voto que tiene el gobierno en el Senado se desaparece. ¿Kusanovich no era parte del movimiento Libertad que encabezaba el Rojo de Dors? Puede ser, no sé. ¿Habrá sido esa la razón por la cual se acaba la intención de formar ese partido, el Movimiento Libertad? No lo sé. Porque No era Kusanovich, era ¿no? otro. No, era otro. ¿O era otro? Sí, no era otro. No me acuerdo cómo se llama, pero no era Kusanovich. Pero no, Kusanovich, no sé qué hizo, pero la última que se mandó fue que se pegó una arrebatada porque el gobierno de Kast no había aceptado su propuesta de un seremi o gobernador, no sé qué, que él quería que pusieran un amigo de él allá en el sur, en Aysén, y Kast no le hizo caso, no sé quién tomó la decisión, no le hicieron caso y se enojó y puso en cuestión su apoyo a cualquier cosa que el gobierno quiera hacer. Pero parece que después se le pasó la rabieta y empezó a apoyar, pero algo más tendrá que haber hecho que lo quieren desaforar. Ya, aquí nos dicen que uno de ellos es el senador Calisto de la región de Aysén, el otro sería la Camila Flores. Me falta uno. Kusanovich. Aquí me parecen que los tres que podrían ser desaforados es Iván Flores García, Miguel Ángel Calisto Águila y Alejandro Kusanovich, ¿ya? Wow. Wow. Y Kusanovich creo que también es de Aysén, ¿no? No lo sé. Ahí sí que me pillaste. Pero qué lástima lo que está llegando. Mira, en el caso de Miguel Ángel Calisto, el caso más avanzado, la fiscalía lo acusa de fraude reiterado al fisco y fraude de subvenciones, sosteniendo que cuando era diputado habría participado en esquemas de asesorías parlamentarias presuntamente ficticias. Wow. La Camila Flores es investigada por la fiscalía, tú sabes, por la cuota Flores, y Alejandro Kusanovich enfrenta una investigación originada por la denuncia de un exfuncionario quien afirma que se le había exigido devolver parte de su sueldo. Situación conocida como la cuota Kusanovich. Oye, esta cuestión parece transversal, ¿eh? Pero sí, lógico. Por eso que sí, pero es que es lo que hemos venido sosteniendo hace tanto tiempo, pues Juan. Si todos estos gallos están metidos en el mismo saco de caca, todos, de izquierda y derecha, están todos en la misma cochinada. Kusanovich es de Magallanes y la Antártica chilena, claro. Sí. Yo no creo que no para ningún lado en esta cuestión, Jorge, en Chile. Por eso que cuando hay que proteger a un zurdo, siempre están los votos para protegerlo. Estado de vidrio,
Claro, Chucha. así es. Y como bien dices tú, no vas para ningún lado. Sí, oye, imagínate, yo no sé cómo funciona el mecanismo de reemplazo en caso de que... Ah, no, pues cuando están desaforados ni siquiera hay posibilidad de reemplazo, solamente hay posibilidad de reemplazo cuando son removidos de su cargo. Exacto. Ahí opera el reemplazo. Mientras tanto, pueden estar 2 años desaforados y mientras tanto está el Senado 2 años en minoría, por Y culpa de las lecturas. ellos siguen recibiendo su sueldo. Obvio, pues. Por culpa de las linduras y por culpa de los giles que votaron por ellos. No se dieron cuenta por quién estaban votando. ¿Y por qué no se dieron cuenta? Porque no se dan el trabajo de madurar y tomarse el voto con responsabilidad. Wow. Esto está feo. Te juro que yo encuentro que está demasiado peligroso. Sí, le estaba por preguntarle a Mario ahí si acaso él no veía que la situación política actual de Chile tenía o tiene los mismos, ay, ¿cómo decirlo? Tiene Los los mismos mismos síntomas de matices enfermedad. en los años 70. ¿Cómo? La política, o sea, la situación política hoy día, yo creo que tiene los mismos síntomas de la enfermedad que tuvo en los años 70. Eso es lo que estoy diciendo, claro. Los mismos síntomas, o sea, el problema es que el tumor volvió a crecer. El tumor se llama Partido Comunista y bueno, en ese tiempo estaba el comunista, estaba el MIR, estaba el socialista, estaban el Mapu Lautaro, todos esos buenos estaban en ese tiempo. Y ahora se llaman comunistas, Frente Amplio, Socialista, PPD, la misma mierda nomás, con otro nombre. Mira lo que nos ponen ahí. Viene también una denuncia de Fundación Daya de la diputada Gasmuri. Hace agua por todos lados del Parlamento. Bueno. Pero es una denuncia hacia la diputada. Hacia la Bueno, diputada. Ya. Qué terrible, man, qué terrible. Qué terrible. A veces uno se pregunta si todo esto a propósito, bueno, no sé. Ya, Juan, todo esto es debido a que en el Parlamento están los representantes del pueblo que votó por ellos. ya. Y son en la fiel realidad de lo que es Chile nomás, pues viejo, si no es más que eso. Chile es así, Chile es lo que estamos viendo. No todo, obviamente que no todo, hay mucha gente muy buena en Chile. Pero no son la mayoría, porque la mayoría son los que eligen a estos gallos. Es que es una cosa atroz. Si tú ves la... Pues sí, hay cosas que yo no entiendo. Ahora creo que el Congreso autorizó al gobierno a endeudarse en 6.300 o 6.900 millones de dólares más. Mi pregunta es, ¿qué pasa con la plata que se robaron los otros hueones? ¿Hay intenciones de recuperarla? ¿No hay intenciones de recuperarla? No. Se perdió. Punto. No hay ni siquiera intenciones de que sepamos quiénes fueron, ni cómo lo hicieron, ni cuánto se robó cada cual, qué hicieron, dónde está la plata, si pretenden devolverla, nada. Nada, no hay nada detrás, no hay nada, porque si el Congreso perdona a un hueón como Grau, que en el fondo es la lavada de imagen que la izquierda necesitaba, con eso se lavaron la imagen, dijeron, ve, todo lo que dicen los que no les gusta el socialismo y el progresismo, que lo llaman ellos, todos los que alegaron que somos unos ladrones, que aquí y acá, miren en qué quedaron, en nada. La misma derecha apoyó al senador Grau, al exministro Grau. En eso, ese es el verso que están cantando ahora. Y cero opciones de acusación constitucional contra el Merluzo, ¿eh? Cero. Cero opciones. Cero. Tatiana tiene toda la razón. Chile 3/4 partes corrupto y la otra 4/4 parte tontos probos. Completamente de acuerdo. Exactamente, totalmente de acuerdo. 3/4 parte de corruptos
que no producen nada, y un cuarto de tontos probos que son los que producen para que los otros 3/4 puedan vivir como rey. Bueno, el asunto está en que hasta el momento vamos a estar más endeudados. ¿Cuánto es en este momento el desempleo en Chile? ¿10.10%? Formal, según el INE o no sé quién, el Ministerio de Hacienda, no sé, 9,7. Pero real es sobre un 27. 27. Claro. Pero si no, es que lo que pasa es que no cuentan a la gente que está informal, que está trabajando de manera informal. No la cuentan en esas estadísticas, la dejan fuera. Oye, una persona que trabaja 2 horas diarias, 3 veces a la semana o 4 veces a la semana, por ahí no me acuerdo bien, exacto, ya no es considerada cesante. Y esa persona, ¿qué es lo que está haciendo? Está vendiendo lo que puede en la feria, los días sábados, en una feria, los días martes, en otra feria, así, para mantenerse, bueno, para poder comprar pan, gas, té, tallarines y salsa de tomate, bueno. Esos ellos no los cuentan, no tienen seguridad, no tienen salud, bueno, tienen salud, que la salud que entrega el Estado, que te deseo suerte si te da cáncer, porque no vaya a llegar, esperando en la lista de espera. No tienen ningún tipo de previsión. Toda esa gente va a llegar a viejo y van a tener pensiones paupérrimas. No van a tener unas pensiones de mierda. Y con estos cabros que no quieren tener hijos, no va a haber plata para pagar las pensiones. Las pensiones van a ser pensiones de mierda, porque ¿de dónde van a sacar la plata? ¿Ya? Sino, a ver, las mentes fantasiosas de los socialistas comunistas, ellos dicen que hay que subir los impuestos, sacarle plata a los ricos para pagar cualquier cosa que se les ocurre. Bueno, ¿y qué van a hacer cuando se les acabe la plata a los ricos? O los ricos pesquen su plata y se vayan para Argentina, para Uruguay, para Perú. ¿Y qué van a hacer ahí? ¿Qué van a hacer entonces? ¿De dónde van a sacar la plata? La van a imprimir. ¿No es cierto? Eso es lo que hacen siempre, la terminan imprimiéndola. Pero cuando tú empiezas a imprimir plata sin respaldo, esa plata no vale nada. Termina lo mismo, pasando exactamente lo que pasó en Venezuela. 600% de inflación. Exactamente lo que pasó en Chile durante los años 72 y 73. No me acuerdo qué porcentaje era lo que teníamos de inflación, creo que era el 400%. Eso es lo que pasa cuando se acaba la plata. Ayer, no sé si lo conté, ya se me olvidó, me invitaron a un programa que se llama Conversando las Policías. Y no hablamos de policía, hablamos de otras cosas, pero específicamente el programa fue sobre el terremoto en Venezuela. Entonces me decían, ¿cuáles crees tú que sean las causas del terremoto en Venezuela? Entonces yo le decía, las causas no están, o sea, digamos, del desastre en Venezuela, le decía, las causas no están en el terremoto, que fue horrible. El desastre de Venezuela viene desde antes de que asumiera Chávez, cuando la gente empezó a perder confianza en las instituciones del país. Empezó a perder confianza en los políticos, con toda la corrupción que había. Y eso hace que Chávez llegue con un discurso y la gente vote por Chávez, y de ahí se instala una corrupción aún mucho más fuerte. Y yo le decía, hay que tener cuidado porque Chile está en la misma en este momento. Exactamente. Chile está en este minuto igual que Venezuela antes de que entrara Chávez. Y todos pensamos que el presidente actual iba a dar vuelta la manija del buque y ponerlo de vuelta en rumbo decente, en un rumbo que nos lleve por buen camino como país. Pero parece que no va a ser así. Entonces, yo no sé dónde va a parar Chile, te juro que es cierto, es una cuestión preocupante. Muy preocupante.
Nosotros aquí estamos viviendo un veranito de San Juan, porque tenemos a Trump. Pero el momento que Trump haya que elegir a otro, vamos a ver cómo van a votar y quién va a salir. Imagínate que ahora tenía el Mandami que es el alcalde de Nueva York, ya, y tenía el otro weón que es alcalde de Chicago, también comunista, haciendo de la suya. La mujer acá, la Paz, que es socialista democrática, pero que es comunista, y ahora va peleando la alcaldía. Ella está de alcalde, pero ahora va peleando con una comunista, y con la cagada que se mandaron con el incendio del packing de una planta de acopio de comida aquí en Los Ángeles, que fue inmenso por días. Esa weá se quemó y le tiraban agua para adentro, y adentro estaban todos estos refrigeradores donde estaba guardada la carne, 85 millones de toneladas de carne que estaban guardadas ahí. ¿Cuándo fue eso? Eso fue hace 2 semanas atrás. Ah, mira. Y eso queda como a unos 20 kilómetros de mi casa, y aquí no se podían abrir las ventanas porque era terrible. Entonces, hoy día la gente está emputecida con la alcaldesa porque no hay nada. La cantidad de ratones subió porque la fábrica, o sea, el lugar ese está abierto, toda la comida está adentro, todavía no la han sacado, los olores son infernales. Imagínate, 85 millones de toneladas de carne que se están pudriendo ahí a paso acelerado. Así que es muy probable que la ciudad de Los Ángeles tenga ahora, porque la gente está muy emputecida, vaya a tener una alcaldesa completamente comunista. Claro, no es probable, o sea, es altamente probable. Altísimo, altísimo. Pero mira, el caso de Mandami en Nueva York. Aquí vamos a ver, dentro de los Estados Unidos, cómo fracasa rotundamente el comunismo cuando se hace cargo de cualquier cosa. Lo vamos a poder ver una vez más para los hueones que no quieren entender. Aquí se van a poder dar cuenta de que Mandami, con sus políticas socialistas, comunistas en el fondo, por ejemplo, supermercado estatal o comunitario, cargas impositivas impagables para los, entre comillas, ricos. ¿Qué están haciendo los ricos? Se están yendo, pues, bueno. Se están yendo todos a Florida. Se está yendo toda la plata. ¿Y qué va a hacer después que se le acabe los ricos? ¿A dónde va a sacar plata? ¿Le van a pedir plata a los que están viviendo en las carpas, en las calles? ¿Para que le financien todo? Hasta ahí va a llegar. Y lo mismo le va a pasar al de Chicago, exactamente lo mismo. Porque el sistema no sirve, no funciona. Pero yo no sé cómo explicarle a la gente que abra los ojos, que dejen de ser pendejos, weón, cabros chicos, y se dejen engañar por esta gente que les ofrece todo gratis, porque le va a quitar al rico. Si eso no funciona, el rico no es tonto. El rico no es rico porque es tonto. El rico es rico porque es inteligente. Y ese gallo, cuando vea que le van a meter la mano al bolsillo, sale arrancando con su bolsillo lleno de plata. Y no lo puedes agarrar. Es imposible, no se puede. No tienes cómo. Y fíjate que salió otro alcalde comunista en Washington, D.C. Salió otro. En el estado de Washington están haciendo agüita y están pidiendo ayuda porque tú sabes que es muy progresista ese estado. Seattle está lleno de esta gente transgénero y las enfermedades andan pero a la orden del día de transmisión sexual. Es una cosa impresionante. O sea, ¿a dónde van a llegar? No tengo la menor idea. Esta cuestión se está poniendo cada vez más fea y la gente es la estúpida, tal cual. Sí, güey. No me acuerdo cómo se llama la ciudad que está al lado de Seattle. Aquí. ¿Tacoma? No. Pero le estoy preguntándole aquí al Bellevue. Ya. Amazon estaba en Seattle. La central de Amazon mundial estaba en Seattle. Porque, no sé si tú sabes la historia, pero Jeff Bezos venía de Chicago, era originario de Chicago con su señora,
Y en un momento se dio cuenta, se le ocurrió esta idea y dijo, ya, pero me voy a ir a un lugar a un estado donde no me cobran impuestos para que se me haga más fácil la verdad. Bueno, al final se fue para Seattle. Ya. Formó Amazon, y todos sabemos lo que es hoy día Amazon, cuya base, su headquarters, estaban en Seattle. ¿Qué es lo que pasó? El gobernador, el alcalde de la ciudad, hizo lo mismo que Mandami. Le empezó a poner un impuesto de acuerdo con el Consejo Municipal no me acuerdo qué porcentaje, creo que era el 12,5% de los salarios que le pagaba a los empleados de Amazon. La empresa Amazon tenía que pagarle el 12,5% a la ciudad. Por muy bueno que sea el negocio de Amazon, Jeff Bezos dijo, ¿por qué tengo que regalarle yo a estos hueones esta plata? Cerró todo en Seattle y se fue a la ciudad que está al frente, que se llama Bellevue, donde no le cobran ni un peso. Ahora están desesperados los de Seattle, no saben qué hacer para poder cumplir con todas las huevadas que ofrecieron, gratis, a todo el pelotudez, a todos los pelotudos que votaron por ello, y ahora no saben qué hacer. Pues. Entonces, y eso pasa siempre. Si eso es lo que es, viejo, si la historia, yo no sé cómo la gente no aprende, porque yo no veo, o sea, que alguien me diga un solo lugar en el mundo donde haya gobernado un comunista o socialista que le haya ido bien. Uno solo. Y no me digan que es China, por favor, porque eso sería eso sería de la ignorancia más grande del día, por lo menos del día. Sí, sí. Oye, y eso que hay en detalle que se te fue con Amazon. ¿Tú sabes lo que hizo Amazon después de eso? Después de irse a esa ciudad, porque ahí puso una parte. Sí, bueno, se fueron a Florida, a West Palm Beach. Peor que eso. Se fueron a Tijuana. Ah, mira, no sabía. Y abrieron el centro de acopio más grande de toda la región norte. ¿Adivina dónde lo abrieron? No sé. Hay una ciudad donde toda la gente que es deportada, o sea, dentro de la ciudad de Tijuana hay un sector donde la gran mayoría de la gente que es deportada llega ahí, ¿ya? Mucha de la gente que venía inmigrante caminando desde el sur para entrar a Estados Unidos llegan a Tijuana, y mientras estaban ahí en Tijuana esperando la pasada, se iban a esta comunidad. Bueno, ha crecido tanto, pero tanto esa comunidad, que se llama Cardboard City, la ciudad de cartón. Búsquenla ustedes en Tijuana, ciudad de cartón en Tijuana. La gente vive en casas de cartón. No es que sea el nombre así boyerista, sino que la ciudad es una comuna bastante grande y ahí vive la gente. Amazon puso ahí su centro distribuidor más grande. Si acá tenía que pagarle a los trabajadores $20 la hora, allá les paga centavos de dólares. Centavos. Entonces, hay culpa de los políticos y hay culpa de los empresarios. No hay vuelta que darle. Es una cosa impresionante. Pero ojo, a ver, yo creo que todos los que hemos sido empresarios en alguna vez en la vida, yo lo fui alguna vez, siempre busqué optimizar las utilidades, siempre. Esa era mi meta. Obvio. Y si tenía la oportunidad de irme a instalar a Mendoza para optimizar mis utilidades, lo habría hecho. Si es que en vez de pagar, no sé, $20 la hora, iba a pagar 50 centavos. Me voy a Mendoza. Obvio que sí. Pero sí, que es natural. Yo no encuentro que tenga nada de malo eso. El problema no es. El problema no es el del empresario que se aprovecha de esa oportunidad o coyuntura. El problema es del Estado, donde está esa oportunidad, del gobierno, que tiene gente en ese nivel de desesperación viviendo para que esté dispuesta a hacer eso. Ese es el problema. Ya, sí es cierto, es verdad, pero hay empresarios que son, para mi gusto, son buitres, ¿ya?
Entonces, si tú te vas a un lado donde vas a pagar centavos, menos de 40 centavos de dólar por día trabajado, cuando podrías pagar más, donde todo te está saliendo extremadamente más barato allá, no veo por qué no hacerlo, sinceramente, cuando el tipo es súper millonario. Ahora, si ustedes buscan esa ciudad, la ciudad de cartón en Tijuana, México, hay fotos que todavía quedan que aparece el cartel o el sign, ¿cómo se llama esa wea? No se me olvida el nombre. El logo de Amazon. Hoy día ya lo sacaron, sigue funcionando ahí, pero lo sacaron. Bueno, pero habría que primero, para poder hacer un análisis bien prolijo, habría que establecer primero qué porcentaje del negocio de Amazon está en esa ciudad de cartón. Porque a lo mejor un porcentaje ínfimo en el total de su global income, ¿no? Que es el ingreso global de la empresa. Puede ser que lo que estén haciendo ahí son cajitas de, no sé, cajitas de cartón para embalar cosas en otros lados. Habría que ver, digamos, qué tanto es el aporte que esa unidad de negocio le hace a la empresa esta Amazon. Mira, yo lo que quiero es justificar a Jeff Bezos, porque Jeff Bezos ha demostrado ser un tipo más que generoso en muchas cosas en su vida. Ya. Entonces, no sé. Especialmente con la ex señora. No sé lo que hizo con la ex señora. No. La mitad de la fortuna fue para ella. Bueno, imagínate. No, y no solamente eso, tiene otras vetas de generosidad bien importantes. Él sí, porque sí se descuenta también harto, se descuenta bastante dinero, esa es la verdad. Claro. Mira, Pero ese es el sistema que han creado los políticos, pues bueno. de todas maneras, la corrupción en México es mucho más grande que... Estoy tratando de ver si puedo agrandar la imagen. Mira, aquí se la voy a compartir. Y esto no es mentira, yo he estado ahí, yo he ido, porque yo no lo creía en un principio, y fui, y lo vi, y lo palpé personalmente. Personalmente, mira. Ahí están las casas al lado de la bodega de Amazon. Búsquenlo. Cardboard City. Se parece mucho a lo que está pasando en Chile. Me imagino. Fíjate que en Colina se iba a instalar la fábrica de vacunas para COVID. ¿Te acuerdas de los chinos? Sí. Bueno, al final hay por situaciones similares a esta, a la que tú acabas de mostrar. No se instalaron nunca, porque los gallos que vivían dentro de esos rucos de cartón, cada vez que llegaban los camiones con materiales de construcción para construir la planta de COVID o de vacunas de COVID, en la noche se lo robaban todo. Hasta que los chinos se aburrieron. Se fueron para Colombia. Qué terrible, man. Qué terrible. Tatiana, te agradezco mucho tu cumplido. Va a ser que la Tatiana no te conoce, man. No me conoce, parece. Oye, por aquí tengo un comentario que es muy interesante, ¿eh? De la Caro. De Caro and 2217. Creo saber quién es. Caro and 2217. ¿Qué les parece la nueva ley de chats control en la Unión Europea? Aprobada ayer, todas las redes sociales serán controladas por el Estado y esto muy luego llega por acá. Ya en Argentina implementaron eso hace poco tiempo. ¿Qué me parece? Una crónica de una muerte anunciada. Y en Chile, si creen que eso no está, están equivocados. Eso ya está. Y en segundo lugar, con todas las cámaras lectoras de patente que tienen ustedes, y especialmente en tu ciudad, Jorge, o en tu comuna, que funcionan con inteligencia artificial, que funcionan con estas cámaras que se llaman las CROC, el sistema CROC, que puede ver perfectamente dentro del auto cuántas personas van
y con reconocimiento facial pueden saber quién va dentro del auto y pueden inclusive hasta escuchar. Y todo eso es manejado por inteligencia artificial. La otra vez lo conversaba contigo porque tuve un programa con el tipo, uno de los concejales de Las Condes, y Sí. él estaba muy orgulloso de eso, pero eso ya es realidad. Y yo creo que está en todas las compañías. Yo creo que no solo eso, Juan, yo creo que aquí en Chile estamos más complicados todavía. Yo creo que en Chile, a ver, puede que yo esté muy equivocado, ¿eh? Pero no sé si tú te diste cuenta de la actitud que tomó Mario Ríos justo cuando iba a hablar del tema que yo le había preguntado, ¿Mm? se cortó la comunicación, se cortó la conexión con él, Y empezó a irse para abajo. fíjate que lo dijo. No sé si te diste cuenta, pero él dijo, justo cuando yo iba a decir lo que iba a decir, pasó esto. Y pasó por algo. Y de ahí no habló más del tema. Ya, Cerró. ya. Yo te digo, el programa nuestro es muy difícil de hackear. Muy difícil porque la señal sale de aquí de Estados Unidos. Tú te conectás y él se conecta al sistema mío acá en Estados Unidos directamente. Sí, pero espérate. Pero igual se puede meter en su Wi-Fi. Espérate. Es que lo que pasa es que Mario no tiene, como yo acá, fibra óptica. Oh, ya, Él tiene una antena arriba de la casa. ya, Y eso es muy fácil de hackear. Ahí no cuesta nada. ya. Y pueden haber escuchado todo lo que hablamos. Ops, de todas maneras, 100%. 100%. A mí me tiene muy preocupado esta situación de Chile, te juro que es cierto. Extremadamente preocupado. No sé para dónde van a ir, para dónde van a llegar. Por ahí Tatiana decía, falta un gobierno fuerte. El problema es que no hay de dónde sacar un gobierno fuerte en este momento en Chile. No. No con el tipo de gente que está yendo a votar a las urnas. La gente no quiere un gobierno fuerte en Chile. Eso está clarísimo. La gente no quiere un gobierno fuerte. La Y no gente hablar está convencida que su vida está plagada de puros derechos y no tiene ningún sentido de obligación en absoluto hacia la sociedad. Ni un compromiso. Puros derechos. ¿ya? Completamente de Y si acuerdo. merece a alguien que le diga, señor, usted no tiene derechos hasta que primero demuestre sus obligaciones de cumplir con la sociedad, eso es lo que la gente le tiene pánico en Chile. Es terrible. Yo estaba mirando detenidamente y con alta atención y mucho a Abelardo de las Prielas en España, en Ecuador, en Colombia. ¿Le quieren Yo hacer creo un golpe que, de Estado? ¿ah? ¿Le quieren hacer un golpe de Estado ya? Bueno, yo creo que Petro debe tener sueños húmedos pensando en un golpe de Estado contra este gallo. Bueno, ayer Pero declaró yo les que no aseguro que si se reconocía atreve a hacer eso, se le van a ir las Fuerzas Armadas encima, lo van a agarrar, le va a pasar lo mismo que al peruano, ¿cómo se llama? Al Castillo, como mínimo. Porque Abelardo de las Priedas va a ser muchísimo más duro que la señora esta que asumió después de Castillo en el Perú. Sí, no, completamente de acuerdo. Pero ayer creo que este weón de Petro había desconocido los resultados de la votación. Sí, lo ha desconocido varias veces y después vuelve a hacerse el weón. Y ahora inventaron una cuestión, sacaron mira, pues si son, para ellos entregar el poder es como entregar toda la sangre, weón. Se quedan como que les estuvieran chupando toda la sangre del cuerpo. Uh-huh. Fíjate que inventaron ahora una cuestión que a través de la creación de nuevos municipios, a esos municipios les pueden dar tal nivel de autonomía que se independizan del gobierno central. Y eso están haciendo, están creando municipios nuevos en todos los lugares donde está bien afiatada la guerrilla, del frente no sé cuánto y no me acuerdo cómo se llaman. Hay dos facciones guerrilleras grandes en Colombia, uh-huh, que son puros narcotraficantes. Nada más que eso. Y prácticamente les están dando autonomía total del Estado central.
Y eso es lo que está haciendo Petro ahora, antes de irse, porque necesita dónde ir a refugiarse. Porque ese gallo lo van a agarrar sí o sí. Si tú no puedes ser el presidente constitucional de un país y llamar a la subversión ciudadana y no reconocer unas elecciones que ya están totalmente aceptadas por todo el mundo, están aceptadas por todas las autoridades electorales de Colombia. Tú no puedes ser el presidente de un país y hacer eso. Eso es totalmente ilegal. El gallo está cometiendo delitos graves. Ya. Y su único futuro es la cárcel. No tiene otro. Entonces tiene que tener dónde arrancarse. A Colombia, o sea, a Venezuela no puede. A Cuba tampoco. A Nicaragua no se va a ir. A Rusia menos. Tiene que tener dónde ir a arrancarse. Y se está creando este paraíso ahí en la selva colombiana, donde están todos estos narcos, que es de donde él proviene por lo demás. Entonces, bueno. No sé. Así son. Ese es el fiel reflejo de lo que son los izquierdistas. En todas partes son iguales, exactamente iguales. A mí lo otro que me preocupa es Perú. Perú logró ganar la Fujimori, pero con muy poco margen. Y esperar un mes para recibir los resultados finales, encuentro que es demasiado. Pero por lo menos ya los tienen. Ya tienen los resultados finales. Y ya es la presidenta electa. Sí, pues mira lo que dice. Claro. Así es. En Chile pasa lo mismo. Claro que también hay municipios así. Ya. Sobre todo en la Araucanía. ¿Qué te iba a decir? Se me fue la onda. Lo de Perú. Que la Fujimori, si no llega a sentarse en la casa de Pizarro, con pantalones, no con falda, y con un riel como cinturón, va a durar muy poco. Ya. Si no llega demostrando personalidad y autoridad, pero fuerte, no le va a durar la cuestión. El problema es que todo eso después salpica para Chile, pues le da fuerza a estos otros pelotudos. Eso es lo preocupante. No, si aquí a los pelotudos que están en Chile, a los zurdos que están en Chile, la fuerza será a los mismos votantes, viejo. No tienen para qué traer nada de Perú. Ya, también es cierto. Bueno, oye, nos vemos el próximo viernes con un programa interesante. Vamos a hablar de los Pelusa. Oye, aquí, mira, Abelardo de las Piedras nombró a un general de ejército, dice Pero no ha dicho mi amigo Luis. Pero no ha dicho de qué. Ha dicho 2 veces lo mismo, mira. Pero ¿de qué, Luis? ¿De qué? ¿En qué cargo lo nombró? ¿En qué cargo? Ahí está. Ahí está, ¿eh? Ministro de Defensa, ya declaró que las Fuerzas Armadas van a respetar la Constitución de Colombia. Qué bueno por Colombia, pero a ese Petro y su socio Castillo, no sé cómo se llama el que perdió la elección. No me acuerdo. Bueno, a esos dos deberían agarrarlos y meterlos presos. De todas maneras. Bien presos. Y si no, entregárselo a Estados Unidos por narcotraficante. Eso sería bueno. Ya, entonces nos vemos el próximo viernes a las 8:30 con un programa muy interesante sobre los pelusas. Hablamos harto de los niños hace unos días atrás. Así que ahora vamos a ahondar en el asunto. Ya, pero diga, ¿con quién el programa? ¿Con quién va a ser? Oh, no me acuerdo. Está igual que yo. No, se llama Daniel Rosas. Va a estar bueno. Ellos están trabajando harto con los niños en este momento. De la fundación. ¿Te acuerdas, no? Sí, claro. Ya. Así que nos vemos el próximo viernes, ¿ok? Muy buenas noches a todos los que nos han estado mirando. Muchas gracias, don Juan. Buenas noches. Y suerte con su alcaldesa en Los Ángeles. Ya. Y vamos a tratar de fichar a don Mario para un próximo programa, ¿po? Sí, tranquilo. Yo voy a hablar con él. Ya. Ok. Mándame el nombre. Después te llamo.
Ok, estamos al habla. Saludos Chao. a todos y nos vemos. Chao, Buenas chao. noches.